Hola, bienvenidos a nuestro video. Somos estudiantes de medicina de 10º semestre de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Y el día de hoy analizaremos un caso a través del razonamiento clínico. Para empezar, tenemos un hombre de 52 años que experimentó durante los últimos 3 meses una pérdida gradual y progresiva del control del brazo y de su pierna derecha. Su familia manifestó que era un gran bebedor de alcohol hasta medio litro al día durante más de 20 años. No había antecedentes traumáticos, pero aquejaba con frecuencia cefaleas occipitales. El paciente había fumado aproximadamente un paquete de cigarrillos durante los últimos 30 años. Es decir, que hasta el momento tenemos que nuestro paciente ha abusado de su organismo durante muchos años, de dos maneras: con el consumo excesivo de alcohol y con el consumo excesivo de tabaco. Ambas aumentan las probabilidades de sufrir diversos problemas médicos importantes. Por una parte, tenemos que el abuso de alcohol puede causar ciertas enfermedades hepáticas, pancreáticas, infecciosas o hipertensión, mientras que el abuso excesivo de tabaco aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón y otros órganos como los del tracto genitourinario. Por lo tanto, nuestro paciente tiene mayor riesgo de sufrir estos problemas que cualquier otro hombre de 52 años sin antecedentes de abuso de sustancias. Como la sintomatología de nuestro paciente se ha manifestado de forma gradual y progresiva, podemos tomar en cuenta este dato como parte importante de nuestra historia clínica, ya que podemos dividir los problemas neurológicos en agudos y aquellos que son crónicos. Dentro de los agudos tenemos ictus, hemorragias o episodios isquémicos por trombosis o embolia, mientras que los problemas crónicos podrían ser aquellos causados por trastornos metabólicos, tóxicos, lesiones con ocupación de espacio y otras afecciones. En este paciente nos podemos centrar en aquellas lesiones con ocupación de espacio. Además, tenemos que la sintomatología se ha manifestado de forma unilateral, lo que nos ayudaría a descartar ciertas patologías, como es el caso de la encefalopatía de Wernicke o el síndrome de Korsakoff, que son afecciones que generalmente se encuentran en aquellas personas con el abuso excesivo de alcohol. Otro de los datos importantes es que el paciente ha perdido el control motor sin que se haya modificado su estado mental. Por lo tanto, podemos sospechar de una lesión de tipo masa en el lado izquierdo del cerebro, probablemente a nivel cortical, lo cual puede explicar la pérdida funcional del brazo y de la pierna derechos. Además, se debe descartar totalmente algún antecedente traumático que haya probablemente generado un hematoma subdural. En cuanto a la exploración física, obtuvimos los siguientes datos: ataxia derecha con alteración de la prueba dedo-nariz y adiadoposinesia. Los signos vitales eran normales, no se evidenciaron anomalías en la exploración pulmonar, no había ictericia ni hepatomegalia. El paciente no presentaba angiomas en araña y no existían signos de hipertensión portal. Además, no habían datos de traumatismo craneal. Al parecer, no hay indicios de hepatopatía alcohólica por la ausencia de los estigmas habituales de las cirrosis alcohólicas ya mencionados, que es la ictericia, la hepatomegalia o los angiomas en araña. Al no existir datos de traumatismo craneal, volvemos a un problema neurológico primario. Bien, ahora sabemos que sí tiene ataxia derecha con alteración de la prueba dedo-nariz y adiadoposinesia, lo que es más compatible con la historia que con la información previa. El problema parece una pérdida de control del brazo y la pierna derechos, más que una pérdida funcional de las extremidades. Sin embargo, seguimos interesados en un problema localizado en el lado izquierdo del cerebro. Esto plantea el tema de la localización, que puede ser más cerebelosa que cerebral. No sabemos hacia qué lado cae el paciente en la prueba de Romberg. En cuanto se disponga de esta información, habrá que cerciorarse de que no haya una lesión craneal de tipo masa. Y tendríamos más interés en practicar una radiografía de tórax y una tomografía computarizada craneal, pues creemos que los tumores cerebrales más comunes no son primarios, sino metastásicos, y el pulmón es el lugar más frecuente de origen de este proceso. Muchas gracias.
Biometría hemática. La cifra de hemoglobina era de 18,1 gramos por decilitro, el hematocrito del 58%, la cifra de leucocitos de 9.200 y la de plaquetas de 181.000. Había tenido más interés en ver primero la radiografía de tórax por los motivos apuntados. Ahora sabemos que el paciente presenta policitemia, los valores de hemoglobina y hematocrito están elevados, sin cambios en las cifras de leucocitos y plaquetas. Ello es compatible simplemente con la hipoxemia por la larga historia de tabaquismo. Debo señalar que estoy impresionado por un hematocrito del 58% en una persona que, por lo que sabemos, no presenta síntomas respiratorios. Este nivel de hematocrito parece un poco alto para la clase de hipoxemia que suele observarse en un fumador, aunque estadísticamente sería la situación más probable. En el caso de que el paciente presentase una lesión cerebral de tipo masa, como creo que tiene, una posibilidad más interesante sería que una causa potencial del hematocrito elevado fuese un tumor renal metastásico que segregase eritropoyetina. Se trata de una hipótesis, pero tanto si existen anomalías en la radiografía de tórax como si no existen, tendría que asegurarme de que no hay, asimismo, una lesión renal. Se sabe que el carcinoma de células renales metastiza al pulmón y luego puede metastizar al cerebro. En cuanto a las pruebas de función hepática, estas resultaron ser normales. Esta información nos resulta de mucha utilidad ya que nos permite reducir las posibilidades de que se trate de un problema que se deriva del alcohol que consume el paciente. También es importante destacar que los alcohólicos cirróticos tienen una incidencia mucho más elevada de hepatomas a pesar de una exploración física y de pruebas funcionales hepáticas normales. Sin embargo, esto es imposible en este paciente. Por otro lado, la función renal y los análisis de orina no son de demasiada utilidad, ya que la mayoría de los pacientes con tumores de células renales van a presentar un análisis de orina normal. Por otro lado, la determinación de gases en sangre arterial sí resulta de mucha utilidad, porque la policitemia podría deberse a una hipoxia o a un estímulo no hipóxico sobre la médula ósea, siendo una buena posibilidad de producción tumoral de eritropoyetina. Sin embargo, la normalidad en este caso de la gasometría nos indica que estamos ante una causa poco frecuente de policitemia. Una posibilidad importante sería la de un tumor que segregue eritropoyetina o una sustancia semejante. Para este caso también sería de interés tener una medida de eritropoyetina, aunque esto no cambiaría la conducta a seguir con este paciente. Continuando con los exámenes complementarios que se le realizaron a nuestro paciente, vamos a tener a la tomografía craneal, en donde se observó la presencia de una masa cerebelosa. Aquí ya vamos a tener una relación entre los aspectos encontrados en el examen físico y los aspectos encontrados en los exámenes complementarios, en donde concuerda el hallazgo físico de la ataxia derecha y la adiadococinesia. También vamos a ver que mediante esta masa cerebelosa, que puede ser un tumor, ya se ven explicados los síntomas neurológicos que presenta el paciente, así también como la policitemia. De igual manera, vamos a recordar que algunos tumores cerebrales o la mayoría de los tumores cerebrales son secundarios a otra patología subyacente, por lo que vamos a recomendar que este paciente se haga una serie de exámenes que comprenden una resonancia magnética, así como una TAC abdominal, para ir descartando siguientes patologías. De acuerdo a los datos clínicos que nosotros hemos recabado en nuestra historia clínica, llegamos a la conclusión de un diagnóstico definitivo y estamos hablando de una lesión cerebelosa con ocupación de un espacio. Hablamos de un hemangioma cerebeloso. Proceso de análisis y consideración del caso. No hay duda de que lo fundamental para la resolución de un problema diagnóstico es, de forma inicial, la generación de una o más hipótesis. En esta se generan determinados signos, como el aspecto del paciente, la edad, el sexo, la raza y los signos de presentación. A su vez, también se generan datos de laboratorio o radiológicos, pero estos no deben ser de primera elección, sino hay que seguir una secuencia que parte de nuestras enseñanzas convencionales. Es por ello que en el caso descrito, a medida que se conocían los datos, se logró mencionar 52 hipótesis en un paciente con sintomatología neurológica. Las primeras claves del caso para el planteamiento de la hipótesis fueron la edad y sexo del paciente, la naturaleza progresiva de los problemas, la localización de las parálisis en el brazo y la pierna derecha,
y un historial de abuso de alcohol y tabaco. Por lo tanto, con ello se generó inicialmente 28 hipótesis, en donde una de ellas era la lesión cerebral con ocupación del espacio, que más tarde se demostró que fue la correcta. Además, algunos de los elementos fueron precisos para la generación de hipótesis, como la adición al alcohol y tabaco, donde 24 de las mismas son como consecuencias del abuso de estas sustancias. Luego se generan 18 hipótesis que guardaron relación con el cáncer, y posterior se generaron 2 que son más de forma global. Es importante que tomemos en cuenta que la aplicación de este modelo no es igual para diferentes problemas diagnósticos, puesto que el material no fue recogido por el clínico en forma interactiva. Bueno, como podemos ver en el desarrollo de la resolución diagnóstica del caso que hemos estado resolviendo, tenemos que se genera un modelo, pero ¿existe un modelo específico? Y la respuesta es que no, como lo dejó en claro la compañera. Al pensar en un modelo tenemos que tomar en cuenta los siguientes componentes que van de que la hipótesis que va a ser considerada como candidata verdadera se recuperan desde la memoria. A su vez, estas se generan con signos mínimos e incompletos. Y aquí lo que se busca es la compatibilidad con los demás datos para determinar si estos quedan explicados por la hipótesis, y es aquí donde ésta se activa. Ya que estas hipótesis no explican todos los datos, algunas van a tener que ser rechazadas. A su vez, también será necesario categorizar las hipótesis en una que abarque varias posibilidades, y esto nos lleva a un concepto de hipótesis global. Finalmente, lo que se quiere es que las hipótesis activas estén relacionadas con un grupo de datos y no solo con uno. Entonces, todo esto debemos tomar en cuenta al momento de generar estas hipótesis. Como un dato curioso es que los médicos generan hipótesis diagnósticas al recordar aquellas que fueron más prevalentes en su institución. Entonces, retomando ya lo que sería el análisis del caso, tenemos que se generó un gran número de hipótesis a partir de esas 7 claves que se encontraron al inicio. Entonces, algunas de ellas fueron transitorias y posterior a ello fueron también ya eliminadas, pero algunas tomaron fuerza y también mayor peso, como es el tumor cerebral o la lesión con ocupación de espacio en el cerebro, que sobrevivieron a este proceso y a su vez se mantuvieron activas. Entonces, como vemos, esto ya nos hace referencia a una hipótesis global. Entonces, al generar estas hipótesis, para explicar los hallazgos, nos surgen dudas respecto a cómo se generaron. Tal vez fueron ideas que se produjeron por la prevalencia en la población, o tal vez simplemente fueron signos que ganaron gran fuerza. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta al desarrollar estos casos. No debemos olvidar que, sin duda alguna, la generación de hipótesis tiene importancia crítica para pasos secuenciales que van desde la recolección, interpretación de nueva información y selección de las pruebas diagnósticas que van a ser más apropiadas.